BlackRock gestiona 10 billones de dólares. Vale la pena considerar ese número por un momento antes de continuar. 10 billones de dólares. Eso es más que el PIB combinado de Japón y Alemania. Es más de lo que todo el gobierno federal de Estados Unidos recauda en ingresos fiscales durante 5 años. Se trata, desde cualquier punto de vista, de la mayor concentración de capital invertible jamás reunida bajo un único techo institucional en la historia de las finanzas. Y cuando una institución de ese tamaño se mueve, incluso cuando se mueve silenciosamente, incluso cuando se mueve de maneras que no anuncia en conferencias de prensa ni discute en conferencias telefónicas sobre resultados, los efectos se propagan a través de cada clase de activos que toca de maneras que los inversores individuales rara vez ven venir hasta que la revisión de precios ya está en marcha. BlackRock acaba de mudarse. Y la dirección en la que se movió, y la escala a la que se movió, y los activos específicos que eligió deberían ser la historia más discutida en los medios financieros en este momento. No lo es. Apenas se habla de ello, y esa brecha entre lo que está sucediendo y lo que se está cubriendo es exactamente el tipo de brecha que este canal pretende cerrar. Mi nombre es Marcus Vail. Pasé más de una década como analista dentro del sistema financiero antes de llegar a la conclusión de que las personas que lo dirigían no estaban orientadas principalmente hacia los inversores cuyo dinero administraban. Las estructuras de incentivos de la gestión de activos institucionales se construyen en torno a la recolección de activos, la generación de honorarios y la preservación de la carrera, no en torno a decirles a los clientes cosas que podrían hacerles cuestionar la construcción de cartera convencional que genera los honorarios en primer lugar. Lo que les voy a explicar hoy no es un secreto en el sentido de estar oculto. Cada dato que citaré está disponible públicamente en documentos regulatorios, en comentarios sobre ganancias y en informes de flujo de fondos. Lo que es secreto es la implicación de esos datos cuando se leen como los lee un profesional y no como los presenta la prensa. Déjenme decirles lo que ha estado haciendo BlackRock. En 2023, BlackRock solicitó un ETF de Bitcoin al contado ante la SEC. Esa presentación fue cubierta ampliamente y se convirtió en una de las historias más discutidas en los medios financieros durante meses. Lo que casi no recibió una atención comparable fue la expansión simultánea y significativa de las posiciones y ofertas de productos de BlackRock en oro físico e instrumentos relacionados con el oro. El iShares Gold Trust, que es el principal ETF de oro físico de BlackRock, ha estado experimentando entradas netas constantes en un entorno en el que la mayoría de las otras clases de activos han experimentado flujos volátiles e impredecibles. Más significativamente, el brazo de asesoría de clientes institucionales de BlackRock, la división que administra el dinero para fondos soberanos, fondos de pensiones, dotaciones y las oficinas familiares más grandes del mundo, ha estado recomendando una mayor asignación de oro en sus carteras modelo y su producción de investigación macro en formas que representan un cambio significativo con respecto a su posicionamiento anterior. ¿Por qué esto importa? Porque BlackRock no acepta precios. Cuando BlackRock recomienda una clase de activo a su base de clientes institucionales, no está simplemente expresando una opinión, es mover capital. Sus clientes institucionales gestionan billones de dólares en total. Cuando las carteras modelo de BlackRock cambian la asignación de oro incluso en un solo punto porcentual, el capital que sigue esa recomendación en el mercado del oro representa un flujo que eclipsa el suministro anual del metal en la mina. El mercado del oro no está diseñado para absorber silenciosamente ese tipo de flujo. Vuelve el precio, y las personas que ya tienen oro cuando se produce esa revisión de precios son las que se benefician
cambian al comprender lo que estaba haciendo BlackRock antes de que el mercado en general se diera cuenta. Pero la historia de BlackRock no se trata solo de los flujos de ETF de oro, se trata de algo más estructural y más significativo. Y para comprenderlo plenamente es necesario entender algo sobre cómo los grandes administradores de activos institucionales piensan sobre su propia responsabilidad en un entorno donde la inflación ha dañado estructuralmente los rendimientos reales del modelo de cartera convencional 60-40, que ha sido la columna vertebral de la gestión de activos institucionales durante décadas. La cartera 60-40, 60% acciones, 40% bonos, se construyó sobre una suposición específica. Esa suposición era que los bonos y las acciones estarían correlacionados negativamente. Cuando las acciones caían, los bonos subían, proporcionando un colchón que reducía la volatilidad de las carteras y permitía a los administradores institucionales cumplir sus objetivos de rentabilidad sin riesgos excesivos. Esa correlación se mantuvo razonablemente bien desde principios de la década de 1980 hasta aproximadamente 2020. Se mantuvo porque la inflación era baja y estaba disminuyendo, lo que significaba que los precios de los bonos tendían a subir con el tiempo y se podía confiar en que se apreciarían cuando caía el apetito por el riesgo de las acciones. En 2022, esa suposición quedó destruida. Las acciones cayeron bruscamente y los bonos cayeron simultáneamente y severamente. La cartera 60-40 experimentó uno de sus peores años en la historia moderna, no porque el modelo estuviera equivocado en teoría, sino porque el entorno inflacionario había cambiado fundamentalmente la estructura de correlación de la que dependía. La división de investigación de BlackRock, que se encuentra entre las más rigurosas analíticamente del mundo institucional, estuvo entre las primeras y más ruidosas voces institucionales que documentaron este colapso. Su BlackRock Investment Institute publicó investigaciones hasta 2022 y 2023 que abordaban explícitamente la necesidad de reemplazar el colchón de bonos en las carteras convencionales con activos que se comportan de manera diferente en entornos inflacionarios, activos reales, productos básicos, infraestructura y oro, no como una asignación especulativa, como reemplazo estructural del papel que solían desempeñar los bonos, el estabilizador de cartera que se mueve de manera diferente a las acciones cuando el entorno monetario está bajo tensión. Se trata de un marco del oro fundamentalmente diferente del que se les ha enseñado a aplicar a la mayoría de los inversores minoristas. No es la cobertura apocalíptica para las personas que desconfían del sistema financiero. Es la opción racional de construcción de cartera para los inversores institucionales más grandes y sofisticados del mundo, una vez que se acepta que el mercado alcista de bonos de 40 años ha terminado y que la inflación será estructuralmente más alta que la década anterior. Cuando BlackRock presenta ese argumento y lo hace público a través de sus resultados de investigación, no está escribiendo para inversores minoristas. Está escribiendo para los fondos de pensiones, los fondos soberanos y los asignadores institucionales que leen sus investigaciones y ajustan sus carteras en consecuencia. El capital agregado que sigue la investigación institucional de BlackRock no se puede medir con precisión, pero se mide en billones, y la dirección hacia la que apunta cada vez más consistentemente desde 2022 incluye al oro como no lo hacía antes. Ahora déjenme contarles sobre la parte que se discute aún menos que los flujos de ETF y la investigación de construcción de carteras. Porque hay una dimensión del posicionamiento de BlackRock en el espacio del oro y los metales preciosos que la prensa financiera casi no ha logrado conectar con el panorama más amplio e involucra no solo lo que BlackRock está comprando, sino lo que BlackRock sabe sobre lo que los clientes cuyos activos administra están posicionados para hacer. BlackRock ejecuta algo llamado Aladdin. Es el sistema de análisis de cartera y gestión de riesgos
que BlackRock desarrolló internamente y que ahora otorga licencia a otros inversores institucionales. Actualmente, Aladdin monitorea aproximadamente 21 billones de dólares en activos, no solo el dinero que BlackRock administra directamente, sino el dinero administrado por cientos de fondos de pensiones, compañías de seguros, fondos soberanos y otros asignadores institucionales que pagan para usar su infraestructura analítica. El significado de esto para la historia del oro es sutil pero profundo. BlackRock, a través de Aladdin, tiene visibilidad del posicionamiento agregado de carteras institucionales a una escala que ninguna otra entidad del sistema financiero posee. Puede ver dónde se asignan los grandes fondos de capital institucional, dónde están subasignados en relación con sus estructuras de pasivos y dónde los cambios estructurales en la correlación y la exposición a la inflación están creando brechas entre el posicionamiento actual y el posicionamiento óptimo dado el entorno monetario modificado. Los datos que procesa Aladdin le dicen a BlackRock algo sobre el mercado del oro que nadie más puede ver con igual claridad. Le dice a BlackRock que las carteras institucionales están en conjunto significativamente subasignadas al oro en relación con lo que el cambio en el entorno de inflación y correlación sugeriría como apropiado. La asignación histórica promedio de oro en carteras institucionales a nivel mundial ha estado entre 1 y 2% en un mundo donde los bonos ya no brindan la cobertura contra la inflación que alguna vez brindaron, donde los rendimientos reales de los instrumentos convencionales de renta fija se ven desafiados estructuralmente y donde el entorno monetario está produciendo el tipo de volatilidad de los precios de los activos que el modelo 60-40 no puede absorber. La asignación óptima de oro implícita en la teoría estándar de construcción de carteras es sustancialmente mayor que la asignación real actual. La brecha entre dónde están las carteras institucionales y dónde deberían estar, dado el entorno monetario, representa una demanda potencial de oro que el mercado actual no ha valorado. BlackRock no se limita a observar esa brecha. Está posicionando sus propios productos y las recomendaciones de sus propios clientes para beneficiarse del cierre de esa brecha. Cuando el administrador de activos más grande del mundo, con visibilidad de 21 billones de dólares de posicionamiento institucional, concluye que la manipulación de precios más sistemática en la construcción de carteras institucionales es la subasignación al oro y a los activos relacionados con el oro, no publica un comunicado de prensa sobre esa conclusión. Crea productos, ajusta carteras modelo y dirige los flujos de clientes de manera que silenciosamente se acumula exposición antes de que la realización más amplia alcance al mercado. Esto es lo que inteligente cómo se ven en la práctica. Ni una propina, no es un anuncio, una acumulación sistemática y paciente por parte de la entidad con la mejor información y el mayor balance en el activo que según la información está más mal valorado en relación con el que debería estar dado los cambios estructurales en el entorno monetario. La prensa no lo cubre porque no ocurre en un solo hecho dramático que genere un titular. Ocurre en las presentaciones trimestrales del 13F, en los ajustes de carteras modelo, en la agregación de miles de decisiones de asignación institucional individuales, cada una de las cuales es demasiado pequeña para generar cobertura, pero colectivamente enorme en su impacto en el mercado. Los propietarios de oro que deberían prestar más atención a esta dinámica son los que poseen oro precisamente porque desconfían del sistema financiero institucional y se han posicionado fuera de él. Porque la jugada de BlackRock, si los datos apuntan correctamente, representa el momento en el que las instituciones más grandes del mundo financiero convencional empiezan a llegar al mismo activo que las personas que estaban prestando atención llevan años manteniendo. Cuando esa llegada
se produce a la escala que sugiere el posicionamiento de BlackRock, el mercado no la acomoda tranquilamente. El mercado del oro es demasiado pequeño, la oferta minera demasiado limitada, el inventario superficial demasiado limitado en relación con el capital que se estaría moviendo para que la absorción sea ordenada. La revalorización que sigue a la llegada institucional de un activo que anteriormente se dejaba en manos de sus primeros tenedores pacientes no es gradual. Es el momento en el que años de llegar temprano deja de parecer un error y empieza a parecer exactamente lo que era. La dimensión plateada de esta historia atraviesa la misma lógica de construcción de cartera institucional con una superposición industrial adicional. La investigación de materias primas de BlackRock ha estado cada vez más atenta a la dinámica estructural de la oferta de plata. Los 3 años consecutivos de déficit global confirmado por el Silver Institute, la demanda de fabricación solar que está creciendo más rápido de lo que la oferta minera puede responder, la clasificación de materiales estratégicos que China ha aplicado a la plata en su planificación industrial, un argumento de construcción de cartera para el oro, una vez aceptado por los asignadores institucionales, casi inevitablemente se extiende a la plata, dada la relación histórica de ratios y el apoyo fundamental adicional del lado industrial. La relación oro-plata de 85 a 90 a 1. Frente a un promedio histórico de 50 a 60 a 1, representa el tipo de brecha de valor relativo que las estrategias cuantitativas institucionales están diseñadas específicamente para identificar y explotar. Cuando esas estrategias comienzan a trasladarse a la plata, tras el cambio de asignación del oro, se están moviendo hacia un mercado que es más pequeño, menos líquido y más limitado físicamente que el oro. El apalancamiento en términos de impacto en el precio por dólar de entrada es sustancialmente mayor. Nada de esto es un consejo financiero. Nada en este canal es orientación personalizada para su situación específica. Lo que puedo ofrecer es la misma lente que desarrollé observando el movimiento del dinero institucional en los mercados de materias primas durante más de una década. El comportamiento de BlackRock es el comportamiento de una institución que ha realizado el análisis. Llegó a una conclusión sobre la manipulación estructural del oro en las carteras institucionales y ahora se está posicionando sistemáticamente a sí misma y a sus clientes para beneficiarse de la corrección de esa manipulación. El inversor individual que entiende lo que significa ese posicionamiento y que ya posee el activo antes de que llegue el flujo institucional está en la posición que toda tesis de inversión aspira a crear, temprano, con los datos de su lado y con el capital más grande del mundo eventualmente moviéndose en la misma dirección. Soy Marcus Velo. Los 10 billones de dólares que gestiona BlackRock no se mueven todos de golpe, se mueven fracciones, en ajustes trimestrales, en cambios de cartera modelo que individualmente parecen pequeños y en conjunto no lo son. Los propietarios de oro que se sorprenderán no son los que entendieron lo que se avecinaba. Ellos son los que tenían oro sin comprender la dinámica institucional que está a punto de amplificar todo para lo que ya estaban posicionados. Los datos dicen que la amplificación está más cerca de lo que la mayoría de la gente piensa, y BlackRock, lo quiera o no, es el mecanismo a través del cual llega.